Sí, la verdad es que un final totalmente inesperado, muy buen golpe al 18 y mira, hay veces que se tiene la suerte de cara y se ha metido. ¿A cuánto estabas? ¿Cómo lo has metido? ¿A cuánto estabas? Estaba a 173 metros del hoyo en el talo del búnker, con la bola más alta que los pies y he dado un muy buen golpe y ha entrado muerta en la última vuelta. O sea que con el mismo precio se puede haber quedado dada y mira, he tenido suerte al final. ¿Cómo ha ido la vuelta en general? Bien, he hecho -6, he tenido un bache en el 9 y en el 10, que he hecho dos bogies un poco tontos, pero el resto de la vuelta juego bastante bien. ¿Y cómo llevas la semana en general? Bueno, ayer empecé un poco regular, me está costando mucho los banques y estoy jugando de tee green bien. ¿Cómo lo ves para mañana? Bueno, otro día más, a ver qué tal sea. ¿Objetivos? Ninguno, jugar, hacer los menos golpes posibles. ¿Algo más? Hablamos un poquito del campo, Carlos. ¿Cuál crees que es la clave, el aiming corner en particular y eso? Bueno, aquí el aiming corner claro son los tres últimos hoyos, que tienes el 17 movimiento en contra, es un hoyo muy difícil. El campo está en muy buenas condiciones, los greens están muy rápidos y las posiciones de bandera están siendo un poco más exigentes de lo que solemos jugar, pero el campo está en perfecto estado.